voy a poner como un poco solemne, que es de Carlos Escliar. No sé si lo conocen, pero si no lo conocen, les invito, sí, que lo lean, porque la verdad que es un tipo muy copado y escribe esto. ¿Podés escribir? Carlos Escliar, está escrito ahí abajo, porque es medio difícil para escribir si no. Bien, dice, todo centro tiene miedo de lo que parece ser su periferia. En los bordes laterales de los ojos habitan todas las cosas que decidimos no mirar y que nos hablan a raudales. Por eso, pestañear es desclausurar los costados por donde intentan ascender los amores inconclusos, las miserias disimuladas, la infancia remota y perdida. La mirada no es un punto fijo sobre el que decidimos nada, sino una circunferencia mayúscula repleta de palabras pisoteadas. Abrir los ojos es, en cierto modo, pedirle perdón a todo aquello que alguna vez hemos ignorado. Y este pequeño textito que a mí me sirve de muleta muchas veces es el que me convocó al título que sostenemos hoy, que es Estas prácticas desde los márgenes. Vamos a hablar de periferias, de fronteras, de estos márgenes que nos hablan de territorios, de formas de habitarlos, de marcos que contienen y que desbordan. Nos muestran centros que priorizamos todo el tiempo y todo lo que escondemos como sociedad allí en los márgenes. Porque nos avergüenza, porque tememos, porque rompe estereotipos o porque simplemente, como decía recién la colega, nos mantiene la ilusión de la libertad. ¿Qué existe realmente en los márgenes de estas miradas? ¿Quiénes y cómo hacen esas prácticas que son marginales? ¿Qué palabras, qué acciones, qué centros reclaman? Esto es lo que quiero que tratemos de pensar hoy, ¿sí? A partir de esta convocatoria de Carlos. Les propongo este marco, un marco que parecen los lentes de Freud, pero que me gustaba sobre todo, bueno, soy psicoanalista, un cliché, pero me gustaba porque los marcos son abiertos. Porque a veces los marcos pueden cercenar, constringir y no permitir libertades, y otras veces pueden habilitar, fortalecer y dar recursos. Estos son los marcos que tenemos que elegir para la charla que vamos a tener hoy. Una charla que no es ingenua, es política, es ética y que se posiciona sobre todo en dos anclajes. Uno es el género, ¿sí? Y el género no porque vamos a pensar un género, porque cuando lo pensamos como género lo pensamos como categoría que nos permite analizar relaciones de poder y dispositivos de coerción, ¿sí? Opresión y posibilidades. Y el otro marco va a ser el de derechos humanos. Y en este sentido, la idea sería poder garantizarnos una especie de HD, ¿sí? Que nos va a doler un poco bastante, ya las imágenes que nos trajo Natalia van en este sentido también, pero que de alguna manera nos busque interpelar para que dejemos de pestañear y hagamos foco ahí, donde siempre dejamos los márgenes. Vamos entonces a pensar esta ley 26657, ya casi que vamos a cumplir 10 años, ¿sí? El año que viene, por eso el 2020 sin camas, ¿no? Y sin manicomios, pero bueno, no estaríamos llegando. Es un marco garantista, es un marco que celebramos, es un marco que viene en el marco de las leyes del 26, que son todos marcos de leyes de derechos humanos. Tenemos con el número 26 la ley de niños, niñas, adolescentes y familia, tenemos la de identidad de género, la de matrimonio igualitario, tenemos actualmente la ley Micaela, la ley de salud mental y podemos seguir un montón más. Todas estas legislaciones que parecía que las teníamos garantizadas, hoy se nos recuerda que ningún derecho es per se para siempre y que uno tiene que estar absolutamente convencido de esos cimientos para poder defenderlas. El colectivo de salud mental y los usuarios de los servicios son los que hoy están sosteniendo en pie esta legislación que hace 4 años o un poquito más se viene intentando derogar primero y se resistió. Entonces se está buscando vaciar en sus pilares. ¿Cuáles son sus pilares? Estas 4 imágenes lo resumen muy bien. El primero tiene que ver con prohibir las instituciones monovalentes. La primera imagen tiene que ver con el hospital psiquiátrico de nuestra ciudad, que es el Mireille López, que se supone que debería ya ser
un hospital general y prestar estos servicios, pero sigue teniendo ese cartel en la puerta, ¿no? Bastante sancionante para que entremos a atendernos en modo general. El marco de los derechos humanos, el equipo interdisciplinario como garantía de un abordaje integral, el acceso a cargos igualitarios y el concepto de que no estamos hablando del objeto loco peligroso y por ende los jueces no tienen nada que hacer más que controlar la legalidad de los actos de los equipos interdisciplinarios que son los habilitados y los que realmente tienen los saberes para pensar acerca de las subjetividades padecidas. Estos pilares hoy se están derruyendo y se están sosteniendo solo a fuerza de trabajadores y usuarios que resisten. ¿Sí? No hay presupuestos. Lo cierto es que las prácticas se están vaciando, así como las instituciones se vuelven a priorizar las instituciones monovalentes, tanto en lo público como en lo privado. Salen resoluciones nacionales que encubiertamente hablan nuevamente de instituciones monovalentes, nuevamente instalan equipos que acceden a cargos solo en la figura de psiquiatras y psicólogos y empiezan a derogar todas estas adquisiciones de derechos que fuimos construyendo con el tiempo como sociedad. La ley de salud mental rompe el paradigma biologicista por un lado y mental por el otro. Claro, desde el artículo de los músicos, perfecto. Pero, pero no solamente desde ahí, desde la noción que maneja pero salud. También tiene que ver de una integridad, de trabajar desde la clínica, desde otro lugar. Ese mismo es el espíritu de la ley que lo plantea la salud mental justamente como un proceso súper complejo por el cual se habilita la intervención de un equipo interdisciplinario que tiene un pie de igualdad en términos de jerarquía. Obviamente que en la realidad, y ahora lo vamos a ver cuando veamos las cuestiones de los aportes de los estudios de género, después existen asimetrías que no debemos desconocer y que hay que denunciar, claramente que sí. Pero digo, ya que una ley nos habilita a estar en un piso de igualdad para tomar la decisión sobre la salud de una persona, que no es poca cosa, es un montón como para encima perderla. ¿Sí? Que es lo que está pasando en la actualidad. Yo para ir un poquito más rápido. En resumen, tenemos muchísimas buenas letras. Y esto, digo, hace poco tuve la oportunidad de discutir con colegas de España y lo que nos pasaba es que en términos de legislaciones mundialmente estamos reconocidos por el fino que trabajamos las legislaciones. El tema es qué nos está pasando con las prácticas, que terminan siendo sostenidas fuerzas de estos colectivos de trabajadores. El escenario político actual encima nos demanda una lucha y una defensa de derechos constantes. ¿Sí? O sea que el trabajador y los usuarios terminan, y esto se los grafico como un arriba y abajo, con un padecimiento subjetivo o trabajando con un padecimiento subjetivo en un campo y escenario de disputas y de luchas que no hacen más que sumar tensión. Las decisiones saludables posiblemente sean escasas en estos escenarios y las posibilidades de meter la pata o quemarnos, tantos usuarios como trabajadores, son un montón. Y por eso hay que visibilizar todas estas cuestiones muy en relación con lo que decía también Natalia. En un contexto en donde la medicalización es la práctica corriente, bien lo decía Natalia, ¿por qué? Porque tiene que ver con una psicopatologización de la vida cotidiana y en el trasfondo de todo estamos hablando de una mercantilización de la salud. Atrás hay una industria farmacológica muy grande que no es una cuestión paranoide, sino que es real, que invierte no solo en generar síntomas, sino en generar hasta los manuales diagnósticos a partir de los cuales nosotros después deberíamos pensar la salud. ¿Sí? Sí, claro. Y cada vez hay que alejarse más si estamos en un marco de derechos humanos. ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de la prohibición de manicomios? En Argentina se tendió solamente a una deshospitalización, muy diferente a lo que pasó con las reales propuestas de desinstitucionalización, porque las reales propuestas de desinstitucionalización tienen que ver con, primero, construir una nueva política de salud mental, que acá se hizo todavía, es más, se tardó muchísimo en reglamentar la ley de salud mental, ni que hablar de instalar en cada región los órganos de revisión de salud mental y los dispositivos alternativos realmente hoy sí que son a fuerza de la creatividad de trabajadores y usuarios porque no hay presupuestos y no hay interés en políticas que generen esos espacios.
Luego hay que centrar el objetivo en la existencia de los pacientes y sus relaciones. Esto que decíamos, la lógica del encierro no tiene nada que ver con comprender a la salud mental en el campo de lo comunitario. Para eso hay que construir estructuras totalmente sustitutivas a la internación y hay que trabajar con la comunidad. Por eso para nosotras, y en eso me parece que sin hablarlo estamos de acuerdo, es tan importante poder venir a trabajar esto con cada uno y cada uno de ustedes, porque son de alguna manera quienes van a estar replicando y quienes ya están trabajando estas cuestiones, quizás con más herramientas a partir de estos debates que nos estamos dando. Y acá les traje como el lado B, ¿no? Esto que a nosotros nos duele especialmente porque tiene que ver con cosas que creemos, y me daba gracia que pensamos las dos lo mismo, que son de 1700 y son actuales, ¿no? El electroshock, el aislamiento, atar a pacientes, son todas cuestiones, estos son promulgaciones con respecto a un caso que tomó mucha repercusión en el 2018, ¿sí? Y tanto el órgano de revisión de salud mental como la FEPRA, que es la Federación de Psicólogos de la Argentina, se promulgó en contra. Sin embargo, los psiquiatras dijeron que rechazaban la observación, y no solo eso, sino que en simultáneo se decidieron hacer un congreso, y no es mentira lo que les estoy diciendo porque ahí están las fechas, un congreso internacional de terapia electroconvulsiva, ¿sí? Digo, en Argentina. Muy grosso, es un mensaje claro, es una bajada de línea de, bueno, a nosotros nos estaría importando muy poco lo que ustedes están diciendo, nosotros seguimos con nuestra vida. Y en ese sentido, como sociedad, todos nosotros nos tenemos que posicionar, porque sobre todo las terapias como el electroshock nos reviven un momento histórico que todavía nos duele en el cuerpo y que tiene que ver con el fenómeno de la tortura en la dictadura militar. Entonces, no es cualquier terapia y no es un procedimiento inocente, menos que menos en territorios como la Argentina. Hay un montón de alternativas que generan muchísimo menos perjuicios y más beneficios y son químicas, ¿sí? Entonces, instalemos estos debates y discutamos en serio, porque cambiarle el nombre a la terapia no deja de producir los mismos efectos. Y si como sociedad nos prometimos el nunca más, que sea nunca más para todas y todos, no nunca más para la hegemonía de la sociedad civil clase media. ¿Se entiende? Bien, vamos a este modelo androcéntrico. Porque un poco lo que hablaban estas compañeras de Buenos Aires más temprano con respecto a esta ley que se supone que es para madres pero es para padres, lo mismo pasa con la ley de salud mental, lo mismo pasa con el marco legal internacional. La Convención de los Derechos del Niño, la Convención de los Derechos Humanos y todas las legislaciones que después se bajan en la Argentina tienen como modelo el hombre de clase media, blanco, trabajador, cis y heteronormativo. Todo lo que no entre en estas categorías va al margen. Y mientras menos categorías se cumpla, más al margen, más discriminaciones y más violencias. Y si eso lo atravesamos intersectorialmente con cuestiones vinculadas a raza, con cuestiones vinculadas a territorios, a creencias y a prácticas, ni les cuento los márgenes que se construyen. ¿Se entiende esta metáfora? Bien. Esto es importante porque es algo que vienen convocando las feministas desde la Convención de los Derechos Humanos cuando promulgaron las propias convenciones de derechos de la mujer porque no se sentían representadas. Y si nos quisieran hacer creer que somos un poco paranoides, tenemos que ver cómo cada colectivo de los márgenes tuvo que garantizarse su propio cúmulo de legislación para acceder a los derechos que se pretendían de todas y todos. Por ejemplo, el colectivo trans, el colectivo LGBT, tuvo que militar sus propias legislaciones y ahí sí hay una construcción que celebramos todos, que es la ley de identidad de género y matrimonio igualitario. Son de las primeras legislaciones en Argentina que se hicieron a partir del colectivo que pretende trabajar, lo cual es genial y por eso es tan efectiva la ley, pese a que después no tenemos en la práctica los recursos para garantizar estos derechos. Bien, el enfoque de género, habíamos estado hablando hasta ahora de derechos humanos. El enfoque de género en salud mental, en la comprensión de los procesos de salud y enfermedad, nos da tres grandes analizadores. Rápidamente nos permite identificar cuáles son las maneras en que las personas tienen problemas de salud asociados a sus roles de género. Tiene que ver justamente con condenar ciertas formas de femenilidad
que no cumplen con los procesos de femineidad estereotipados, ni con la sociabilización ni las formas que se esperan de una mujer. Pues se trata de una mujer ambiciosa, que quizás no quiera ser madre, que quiera desarrollarse en lo profesional, que sea muy activa, que sea muy empoderada, que a veces le llamen la yegua, ¿sí? Y que quiera acceder al poder de los varones. Si ustedes pasan todas estas características al género masculino, estamos hablando de un hombre potente y ambicioso y está todo bien, porque es el heteronormativo, sí, que está en el poder. Ahora, si lo cambiamos a la categoría mujer y si encima lo cambiamos a la categoría trans, son unas osadas. Y ahí hay patología, y hay que acomodarlos. Y ahí es cuando se psicopatologizan las identidades de género. Eso es lo que viene a denunciar la perspectiva de género. Otra, también la categoría de género nos va a permitir ver las disparidades a las horas de proveer servicios. Hoy, y ahí nos tenemos que correr sobre todo los cis, quienes están sufriendo más violencias y menos atenciones en los sistemas de salud por su condición de género y orientación sexual es el colectivo LGBT y sobre todo el colectivo de identidades trans, ¿sí? No es solo que no acceden a ciertas formas de tratamiento como la hormonización o ciertas cirugías, sino que los destratan, los maltratan y muchas veces ni siquiera pueden recibir la atención. No pueden acceder a los sistemas de salud, más allá de que no acceden a un montón de las otras baterías de derechos que como sujetos cis tenemos mínimamente garantizados. ¿Sí? Y por último, el tercer punto que nos va a aportar el género tiene que ver con la manera en que los proveedores deberían considerar los roles de género y su impacto en la salud. La ley de identidad de género, por ejemplo, y la ley de salud mental habla muy bien de cómo hay que trabajar las identidades y no patologizar las mismas. Siendo que la OMS, por ejemplo, recién el año pasado se promulgó despatologizando las identidades trans, nosotros ya teníamos antecedentes en esto, solo que no lo estamos cumpliendo, ¿sí? No estamos respetando las identidades autopercibidas, por ejemplo, a la hora de atender. Bien, esto no lo venimos pensando desde ayer, de hecho tengo una compañera que dice que viene pensándolo desde la misma época. Tenemos feministas, académicas, psicólogas, psicoanalistas, militantes de instituciones que desde los años 70 están trabajando estas cuestiones. Acá hay algunos de los nombres que a mí me sirven de referencia, no son las únicas, pero es muy importante que quienes emprendemos hoy ciertas luchas tengamos en cuenta que esto tiene una historia, que esto no nació ayer, que no solo nació con la campaña de despenalización del aborto, que es absolutamente importante y que tampoco empezó ayer. Fíjense que en Argentina se instala, en la misma época que se instala un reclamo ferviente en pos de los derechos humanos que estaban siendo vulnerados en la época de la dictadura. ¿Cómo va el movimiento feminista a la par del movimiento de los derechos humanos? No son dos cosas distintas, es más de un gran círculo. Mucho hablamos de los sujetos que tienen padecimientos mentales y poco los escuchamos. ¿Cuántas veces han ido a espacios como estos donde están estas personas empoderadas narrando sus experiencias en primera persona? Hoy no tenemos estas personas in situ con padecimiento mental, o al menos no que yo esté conociendo en este momento. Entonces traje un pequeño compilado de lo que significa para los sujetos con padecimiento mental de instituciones muy reconocidas como el Borda, el Moyano, el Montes de Oca, ¿sí? Que tiene que ver con cómo narran estos cambios que se ven de derechos humanos garantizados en pequeñas prácticas. Y fíjense en la narrativa, por ahí el video no va a ser tan HD como querríamos, porque es viejo, pero fíjense qué es lo que valoran, porque son microprácticas, no hace falta tanto. El Borda es un hospital de locos. Como una cárcel pero sin rejas. Acá, cuando uno recién entra, el lugar se le hace grandísimo, pero cuando lo entra a caminar una semana, 2 semanas, un mes, ya el lugar para él es chiquito y más si una persona que no sabe por qué está acá. Tengo una loca idea que es la de mejorar la comida de los pacientes que tienen
baja las defensas. En esa época la atención fue desastrosa. Comodidades, que son la de comida, la de higiene, que por suerte en estos últimos 15 días se ha mejorado. Por suerte mataron 2 personas sumamente humanas y que, bueno, nos dan el lugar que creo merecer, por lo menos en lo que se refiere a dignidad. La limpieza es parte de la sanidad, ¿no? Un zombie que estaba en una silla de ruedas, los mismos medicamentos no me dejaban pensar, no me dejaban caminar, moverme libremente. Bueno, después empecé a venir a la radio, me adapté a la gente y la gente de ese tiempo que estaba en la radio se adaptó a mí y bueno, estoy haciendo muchas cosas lindas gracias a la radio. A mí la poesía me permitió poder transformar el dolor en mensaje y una vez este dolor convertido en mensaje, poder compartirlo y al compartirlo, sucede que el dolor disminuye en mí, pero también hace crecer a los demás, entender que el arte es una herramienta de salud. Lo que nosotros en la radio hacemos es con toda la gente que viene, es demostrarle, sacarle un poco la estima de que somos peligrosos. Yo siempre digo que para visitar un manicomio hay que ir bien aconsejado. ¿Te gustó cómo te trataron para hacer los trámites para vos irte? Ya digo, por ejemplo, se tomaron el trabajo de conversar conmigo y de ahí rescatar datos en vez de interrogarme, como se llama donde vive su mamá. Una charla en la cual cada dato que a ella le interesaba lo anotaba. No fue un interrogatorio, es desagradable. A mí como paciente, tantas veces los médicos, las mismas preguntas, las mismas respuestas, cansa. Creo que depende del profesional, de nosotros y de la sociedad que comprenda que los locos no son tan locos. A la noche prendés el noticiero y ves que es un quilombo bárbaro. A veces tenés ganas de salir corriendo de acá, pero a veces tenés ganas de entrar corriendo atrás. Me gustaría que se queden con esta premisa. De alguna manera tenemos que deconstruir los imaginarios propios y colectivos. Y como bien decía la colega, no lo podemos hacer solos, porque tiene que ver con raíces más profundas, socioculturales, teóricas, prácticas. Tenemos que ponernos a revisar todo, no solo para desarmar, sino para rearmar, respetando estas diversidades. Porque todo esto está enraizado en un sistema patriarcal violento que tiene y se va a caer. Muchas gracias.